Jamendo.com. Buenas tardes, colegas de Cicata. Buenas tardes, estudiantes. Ustedes estarán viendo después este diálogo entre sus profesores y la razón de habernos reunido. Bueno, este grupo de profesores se reúne periódicamente en algo que se llama cuerpo académico y discuten todos los aspectos del posgrado. Este es una especie de ejercicio público de reunión de cuerpo académico donde reflexionamos sobre el posgrado. Entonces, lo que iniciaremos, a pesar de que los 4 o los 5 somos sus profesores, yo les voy a pedir a los colegas que hagan una breve presentación antes de empezar a discutir dinámicamente las preguntas que nos hemos hecho. Entonces, para ello, te puedo pedir, Ana Luisa, que comiences con tu presentación. Sí, claro. Gracias, Javier. Hola a todos, estimados estudiantes que puedan estar viendo este video. Pues yo soy la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Yo apenas tengo 3 años y medio en el programa. Mi formación, pues soy matemática educativa y de licenciatura. Yo tengo una normal en educación media en la especialidad de matemáticas. Tengo una licenciatura. Y bueno, pues es un gusto estar aquí hablando de nuestro programa. Gracias, Javier. Ana Luisa, ¿no nos dices exactamente cuál es tu línea de investigación? Porque a los estudiantes les interesa conocer. Claro que sí. Me gusta, estoy interesada en lo que es la estadística y la probabilidad, didáctica de la estadística y la probabilidad, y también en lo que es la formación docente, la profesionalización de profesores de matemáticas. Excelente. Muchas gracias, Ana Luisa. Marta, sí, Marta, ¿nos harías el favor? Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos mis compañeros, Javier, Sergio, Isaías, Ana y a los estudiantes. Mi nombre es Marta Leticia García Rodríguez. Yo me incorporé al PROME tiene 1 año, pero tengo trabajando en el instituto 24 años y pues antes estuve en una ingeniería en comunicaciones y electrónica impartiendo cursos de matemáticas. Yo tengo la licenciatura en física y matemáticas y la maestría y el doctorado en matemática educativa por el CIMBESTAP. En cuanto a mi trabajo y las líneas de investigación en las que yo pues me gusta estar participando, se refieren al uso de tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, uso de aplicaciones, la educación a distancia, el uso de plataformas educativas, el uso de sistemas o bases de datos para poder trabajar con problemas con los estudiantes, el diseño de cursos a distancia. Y también estoy interesada en el razonamiento de los estudiantes cuando aprenden matemáticas. Pues, por el momento lo dejo ahí. Gracias, Javier. Gracias, Marta. Sergio, ¿nos puedes comentar, por favor? Bueno, pues buenas tardes, casi noches por el día y la hora en la que nos estamos reuniendo. Mi nombre es Sergio Damián Chaleca. Soy profesor de nuevo ingreso del PROME. Espero poder hacer bastante tiempo ahí y aprender mucho de tanto de los estudiantes como de mis colegas, Marta, Isaías, Ana, los otros que se van a unir a este diálogo el día de mañana, Mario, Gabriel, Mario, Avenilde y Alex, ¿no? Apenas llevo un semestre en el PROME, en el que he estado integrándome a las actividades. Mis intereses están por el momento en lo que trabajé para doctorarme.
que es el desarrollo del pensamiento algebraico, trabajos que tienen que ver con eso, ¿no? Pero ya conforme ha pasado el tiempo, identifico más un tipo de trabajo que me gusta, ¿no? Que son los de tipo cognitivo, en los que hay que experimentar y estar reflexionando sobre lo que los estudiantes hacen o dejan de hacer, o pueden y no pueden hacer. Pues me acabo de graduar apenas hace el año pasado, exactamente para estas fechas, más o menos el 26, 28 de julio. Estudié el doctorado en el CINVESTAP, igual que la maestría, y mi formación de licenciatura es una cosa extraña que se llama Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Yucatán. Y pues voy a pecar y voy a ser presuncioso, ¿no? Creo que soy el más, voy a decir el más pequeño del grupo. Y es para mí un reto el colaborar con mis compañeros que tienen mucha experiencia. Es también una oportunidad de aprender mucho de mis compañeros y sobre todo de los estudiantes que tenemos. Son profesores inactivos, comprometidos con la tarea educativa y con la preocupación que comparte con nosotros, que es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Muy bien, Sergio, gracias. Isaías. Gracias, Javier. También agradezco la invitación para estar en esta charla. Saludo con gusto a los estudiantes. Mi nombre es Isaías Miranda. Tengo como formación en la licenciatura, soy físico-matemático de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, aquí en México. Hice la maestría y el doctorado en el CINVESTAF, en la especialidad de Matemática Educativa. Mis líneas de interés son dos principalmente. Una está enfocada hacia el estudio de la práctica del profesor. Trato de estudiarla a partir de teorías sociales y socioculturales. Y la otra línea está enfocada en algo más específico, que es el aprendizaje de gráficas cartesianas, o todo aquel símbolo o signo que represente el movimiento de objetos. Y también lo hago con teorías, con el uso de teorías sociales y socioculturales. Muy bien, Isaías. Bueno, pues entonces quiere decir que podemos pasar a platicar. Nada más voy a hacer una observación. Recomiendo que cierren sus micrófonos porque se nos está metiendo un ruidito por ahí. No sé de dónde provenga, pero cerremos los micrófonos y nada más dejémoslo abierto la persona que está platicando. Y ya desapareció ese sonido, pero no nos preocupemos mucho. Bien. Entonces, la primera pregunta que les había propuesto que dialogaran o reflexionaran sobre ella tiene que ver con si el programa logra que los estudiantes identifiquen su realidad en sus escuelas, en su país, en el ámbito donde se desempeñan profesionalmente, con la problemática que plantea el campo académico. Entonces, no sé si alguien quiere iniciar o me dejan a mí la libertad de que yo les proponga. Muy bien, Sergio. Entonces, tú te animas, te escuchamos, pues. Eso. Bueno, tomé la palabra porque quería compartir mi visión de profesor Nobel, ¿no? Ustedes a lo mejor tienen ahí una reflexión mucho más profunda y armada sobre la pregunta, ¿no? Cuando uno ingresa a una institución, el programa de matemática educativa yo lo puedo concebir como una institución armada, aunque está dentro de otra institución más grande, que es el Politécnico y es el CICATA. Uno espera ver planes y programas de estudio, como es tradicional, ¿no? Que te entreguen, mira, esta es la hoja de trabajo, estos son los temas que hay que cumplir y tú haz lo que puedas con esto, ¿no? Resulta que al ingresar al PROE, dentro de mi experiencia de 6 meses en los seminarios que estuve compartiendo con el doctor Alejandro y Abenilde, fue que el trabajo
estaba armado de tal forma que no solo respondía a un programa de estudios, ¿no?, sino que respondía a una necesidad que la misma experiencia de 19 años del PROME ha llevado a que se construya. Entonces, los cursos, los seminarios, los cursos que tenemos, al principio, y me atrevo a decir así, siempre buscan que el estudiante reflexione sobre su tarea, reflexione sobre lo que está haciendo en su espacio, en el lugar en donde está. A mí me parece que así como está organizado, con los objetivos que se pretenden, con los objetivos planteados a macro para la maestría y el doctorado, me parece que desde el principio, desde que uno desea como estudiante ingresar a esta opción del programa de matemática educativa, tanto de maestría y doctorado, está consciente de que su reflexión va a estar basada en lo que hace, en las experiencias que tiene, en lo que vive en su día a día como docente de matemáticas en los distintos institutos u organizaciones en los que nuestros estudiantes están. Entonces, pues esa es mi reflexión, ¿no? Que estos 19 años, tanto para los profesores que han estado los 19 años como aquellos que se han ido integrando en el camino, han servido para reflexionar sobre lo que se hace con los estudiantes, para reflexionar sobre cómo organizamos el trabajo con los estudiantes y para ofrecerles dentro de los cursos y los seminarios experiencias que los hagan reflexionar, que los hagan pensar sobre su tarea educativa o sobre el lugar que ocupan en el lugar en donde están y sobre lo que hacen. Es lo que puedo pensar sobre eso. Y también sobre las otras actividades que se organizan en el PROME. Los exámenes de grado que se tienen y se cuelgan en la página de Facebook, los seminarios que organizamos con el doctor Isaías una vez al mes, el congreso que está a punto de comenzar. Ahí le pedimos siempre a los estudiantes que participen. El mismo título del seminario que tenemos, ¿no?, es Cultura y Sociedad. ¿Cómo es que eso invita a los estudiantes a reflexionar sobre su tarea, sobre su actividad, en su contexto, incluyéndole este raciocinio que nosotros deseamos a su actividad, ¿no? Como por ahí en alguna teoría dice, ¿no?, el profesor debe ser un profesor reflexivo. Y yo considero que así como hemos organizado, me atrevo a decir, las cosas, siempre se le está pidiendo al profesor, que es parte de la maestría y el doctorado, que esté en constante reflexión para planear, instrumentar, en algún momento evaluar su tarea como docente de las matemáticas. Es lo que tengo que decir respecto a esto. Gracias, Sergio. Ana Luisa, ¿tú qué nos dirías al respecto? Javier, me gustaría que repitieras la pregunta, si eres tan amable. La pregunta textualmente decía si logramos que los estudiantes identifiquen sus problemáticas locales, o entendida como sus alumnos, su aula, su institución, el país en el que están, porque tenemos estudiantes de varios países, ¿sí?, con la propuesta global de la matemática educativa, ¿sí? No sé si soy claro. Sí. Fíjate que yo pienso... Sí, perfecto. Sí. Yo pienso, Javier, que los maestros ya vienen con una realidad. Uh-huh. Ellos ya traen su propia realidad, la que les ha dejado toda su experiencia como docentes, y nosotros de alguna manera, más que enfrentarse a su realidad, tratamos de que esa realidad se convierta por un lado, en un problema común. Es decir, a veces los maestros
creen que sus problemáticas son específicas, que sus alumnos no aprenden porque ellos no tienen buenas estrategias para enseñarles, porque el lugar donde están, porque no tienen acceso a diferentes herramientas. Es decir, el maestro llega con una realidad muy clara, pero lo que me parece que es que llega con una realidad en la que cree que puede ser él el actor único y el que puede modificar esa realidad. Entonces, por un lado, considero que nuestro programa los ayuda a entrar a una comunidad más amplia, que es la comunidad de matemática educativa, desde el punto de vista que son los educadores como nosotros mismos, y desde el punto de vista de los investigadores en matemática educativa. Entonces, cuando los maestros empiezan a ver que su problemática no es exclusiva, no es única, y que sin embargo hay herramientas que pueden ayudar a, si bien no a eliminar el problema con el que ellos llegan, sí por lo menos a entenderlo y se sienten de alguna manera apoyados o albergados por una comunidad más amplia, que es la comunidad de investigación en educación matemática. Y eso lo vemos en nuestros cursos y en los propios proyectos de investigación en los que se comprometen los profesores para hacer sus tesis, y en otros eventos académicos como los que ha mencionado ya Chalé. Entonces, me parece que nuestro programa lo que hace, más que enfrentarlos a su realidad, es compartir su realidad, sentirse que puede haber una manera de entender esa realidad, y en esa medida de entender esa realidad, encontrar herramientas que posibiliten un cambio de esa realidad. Ya. Esa es mi opinión. Qué interesante. Gracias, Ana Luisa. Isaías, ¿tú qué nos dirías de esto, de este asunto? Sí, yo creo que sí logramos como programa hacer que los estudiantes identifiquen su problemática con una visión más general, que es el de la investigación en educación matemática. Ya Ana Luisa dio algunos pasos, algunos detalles de cómo el programa me parece que sí logra hacer esa identificación, que lo hace a partir incluso desde el mismo requisito de admisión que nosotros les pedimos. Los profesores tienen que ser profesores en servicio. Es uno de los requisitos, y lo quiero enfatizar en este punto, comparándolo con algunos otros. Todos estuvimos en el CIMBESTAB y también en algunas otras instituciones. Me consta, pues, que los estudiantes o los aspirantes a estudiar educación matemática o matemática educativa no necesariamente están frente a grupo, o no necesariamente se les pide ese requisito de que estén frente a grupo. Y eso, vamos, tiene unas ventajas, también tiene sus desventajas. En el caso del PROME, al nosotros pedirles que tengan cierta experiencia o determinada experiencia frente a grupo, hace que esos profesores vayan como, voy a retomar algunas palabras de Ana Luisa, entren al programa ya con una realidad. Y creo que eso nos nutre a nosotros como programa, porque conocemos los detalles finos de la enseñanza. Y eso además de que aprendemos de eso, nos nutre, porque como educadores matemáticos entonces nos posibilita a tratar de atender esas problemáticas, pero a la vez lo que nosotros tratamos de comentarles es que
esa problemática es común a varias escuelas, varios profesores, varias instituciones de diferentes países, y con nuestra experiencia, retomo nuevamente lo que dice Ana Luisa, con nuestra experiencia podemos darles algunas guías, algunas pistas de cómo la educación matemática intenta resolver esos problemas muy locales que ellos tienen. Entonces, me parece, ya para resumir mi intervención, me parece que el programa tiene una característica, no sé si única, pero sí muy peculiar, que es el hecho de pedirles a los estudiantes que vengan o que se inscriban ya con cierta experiencia. Y eso en realidad nos nutre a nosotros y por supuesto también a los profesores. Gracias, Elías. Marta, ya te iba a decir Lupita. Sí, mira, a mí me gustaría, aparte de que me parecen muy importantes todos los aspectos que mencionan mis colegas, yo lo vería o lo veo en este sentido. Nosotros atendemos a dos sectores: los estudiantes que ingresan a la maestría y los que ingresan al doctorado. Yo identifico justo en los estudiantes que ingresan a la maestría esa conexión con la profesionalización de su práctica docente, con la identificación de los recursos, las estrategias, la didáctica que puede mejorar su enseñanza. Y por otro lado, un análisis sobre la comprensión y el desempeño que tienen sus estudiantes, que sin duda son aspectos que se estudian y que forman parte, digamos, de los temas pues, en el campo de la educación matemática. En cuanto a los estudiantes de doctorado, que sería como otro de los objetivos que algunos autores señalan como un objetivo de la educación matemática, es contribuir a enriquecer el campo de conocimiento en el aspecto de investigación. Y creo que ahí es donde incidimos en los estudiantes de doctorado. Se trabaja justo para que ellos puedan hacer, a partir de sus investigaciones, alguna contribución a este campo de conocimientos en las diferentes líneas de investigación que se tienen en el PROME. Entonces, yo, en relación con la pregunta, para ser así muy puntual, considero que sí se logra con los dos tipos de estudiantes que atendemos, y en estos dos aspectos que son parte esencial de la educación matemática. Entonces, muy concretamente, mencionaría esto. Muy bien, es bien interesante. Finalmente, haciendo una metáfora, nuestros estudiantes son un cuerpo vivo que late, bien vivo, y que late a muchos ritmos. Sí. Porque son bien variadas las instituciones y las problemáticas, y sí hay problemática, entiendo que ustedes nos están diciendo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ir extendiendo esta reflexión. Bueno, los estudiantes entran con estatus de alumnos, y ya sabemos lo que puede pasar en cualquier acto de educar, ¿no? Educar para obtener un grado y ya se acabó. Entonces, esta pregunta se me hace que tiene la visión de si logramos que se identifiquen o si es comprensible para los estudiantes el proyecto del PROME. O sea, si nosotros podemos, a través de lo que ustedes han platicado, decirles, este es un grupo, esta es una institución que no nada más da grados, sino que tiene algo más grande para ustedes, ¿sí? Está interviniendo en un sistema educativo con una función. Isaías, ¿tú podrías comentar sobre este asunto? Sí, me parece que está pegada un poco con la pregunta anterior. Yo creo que el modo como nosotros logramos hacer que logramos hacerlos identificar con nuestra propuesta, me parece que, insisto, está relacionado con el hecho de que atendemos sus inquietudes.
Nosotros, creo yo, bueno, voy a platicar mi experiencia. Cuando yo llegué al PROME, me encontré con muchas necesidades de varios profesores que se veían manifestadas en los chats, en los foros, y cuando uno los toma como asesorado, como uno de sus directores de tesis, lo que tiende uno a preguntarles primero es, ¿en qué estás interesado? ¿Qué es lo que tú crees que puedes aportar o qué es lo que tú puedes escribir como un reporte de investigación? Y me parece que en ese sentido, cuando nosotros iniciamos con una pregunta como esa, estamos dándoles a ellos la oportunidad de que precisamente se identifiquen con una problemática, más bien, y que nos la expongan. Y en ese sentido es como creo que nosotros, con este tipo de preguntas, creo yo que iniciamos el proceso de hacerlos, a los profesores, hacerlos entrar en una comunidad un poco distinta de la que ellos vienen. Una comunidad que está acostumbrada, me refiero a la comunidad de educadores matemáticos, a sistematizar, a comprender el fenómeno del aprendizaje y de la enseñanza desde otro punto de vista, a no solo centrar su atención en resolver una problemática muy específica de, por ejemplo, subir el índice de aprobación en determinada materia, de explicar mejor o de dar mejores herramientas de cómo explicar mejor determinados conceptos. Creo que esas son las necesidades inmediatas que tienen los profesores de nuestro programa. Y nosotros, me parece que al ofrecerles que ellos nos digan cuáles son sus inquietudes muy particulares, en ese momento me parece que juega una dualidad en el sentido de que los escuchamos, pero también les ofrecemos una visión distinta, un poco más sistematizada de lo que ellos quizá están acostumbrados a escuchar. Yo en lo particular he escuchado muchas voces de varios profesores, incluso en los cursos que impartimos, que piden casi un manual de cómo resolver determinados problemas de aprendizaje. Casi nos dicen, dime el abecedario de cómo hacer que los estudiantes comprendan, por ejemplo, el significado del concepto de función. Y nosotros no se los resolvemos de esa manera. Lo que nosotros les respondemos es, les ofrecemos otro tipo de herramientas más analíticas que les permitan a ellos estudiar ese fenómeno de otra manera. En ese sentido, creo que a partir de cómo nos llegan los estudiantes, nosotros logramos hacerlos identificar con nuestra propuesta. Bien, Isaías, que está interesante eso que planteas. Sergio, ¿realmente les logramos deletrear nuestra propuesta? ¿Tú qué sientes? O sea, ¿sí se las comunicamos, la ven? ¿O somos un sistema nada más para obtener grado? Tu micrófono, Sergio, no te preocupes, no hay problema. Si hablas, te dice. Sí, voy a retomar dos ideas que nos compartió Marta respecto a la naturaleza de la maestría y de la maestría que ofrecemos, ¿no? Que desde el principio nosotros planteamos que es profesionalizante. Voy a retomar también la idea que mencionó Ana hace rato y que mencionaba Isaías. Nuestros estudiantes, los profesores con los cuales convivimos y trabajamos, ya vienen de una realidad, ¿no? Como ellos decían, ya vienen ellos con sus propias visiones, ya vienen con sus propias problemáticas en contextos específicos. No nosotros les damos o les inventamos el contexto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los profesores llegan ya con sus propias inquietudes que surgen de su experiencia, yo considero que están, como plantea también Isaías, ¿no? Están en búsqueda de respuestas. Cuando respondí la pregunta, yo puse que en la medida en que los profesores encuentran respuestas a sus dudas
a sus reflexiones, a sus cuestionamientos, creo que ellos van sintiendo más el sentido de pertenencia, de identidad a nuestra comunidad. Porque esta respuesta que se les da, yo pensaba no en una respuesta técnica, sino en esa otra respuesta que Isaías menciona, una respuesta que reflexiona sobre lo que se hace en el salón de clases, sobre lo que hace el estudiante, el profesor, sobre lo que ocurre con los conocimientos. Me parece que este tipo de respuesta, que es muy específica y característica de la matemática que está en el salón de clases se enseña, me parece que a la medida en que nuestros profesores van encontrando esas respuestas, se van identificando, ¿no? Y dicen, mira, en esta maestría tengo una respuesta quizás no técnica, pero sí una reflexión sobre lo que me ocurre en el aula, sobre ciertas dificultades, sobre por qué los estudiantes confunden que x más x es igual a x por x, ¿no? En cuanto a las potencias y a la suma de los exponentes. Entonces yo creo que a la medida en que reflexionan con nosotros sobre todo lo que hacemos en los seminarios y los problemas que tienen, y esos problemas van teniendo respuesta, ellos se van identificando con la actividad de la educación matemática. Yo creo que en el programa de doctorado que ofrecemos, ya los estudiantes llegan con una reflexión previa de las distintas maestrías que han estudiado, que han experimentado, ¿no? Y en el doctorado ya tratamos de dar un mayor raciocinio a esto que ellos van experimentando, y ellos también ya hasta cierto punto están más concentrados en alguna situación en particular. Entonces a mí me parece sumamente importante esto que mencionaba Isaías, ¿no? Que en la medida en que es verdad que la necesidad de los profesores es responder a su inquietud inmediata. ¿Por qué no aprende? Pero a la medida que se va involucrando en las actividades, se va dando cuenta que aquí hay respuestas que satisfacen esta inquietud, esta problemática, pero que aunque no es técnica, ayuda a una especie de aceptación de, bueno, no aprenden, no solo porque soy mal profesor, vamos a decir eso, ¿no? Sino porque los conceptos en sí tienen problemas, quizás la ejecución de ciertos programas, quizás las cuestiones didácticas y demás. Otra cosa que creo que ayuda a la identidad, y lo voy a volver a mencionar, son las actividades que vamos construyendo, ¿no? Como grupo, en los seminarios, en los congresos, los seminarios extraordinarios que se tienen, cuando recibimos visitas que reflexionan sobre ciertos temas en particular. Por ejemplo, el seminario durante todo este semestre estuvo tratando sobre temas sobre probabilidad, y tuvimos mucho público, vamos a decirlo, ¿no?, interesado en el asunto. Y creo que este interés es lo que demuestra la pertinencia del seminario y cómo es que los estudiantes se van interesando y van mostrando este interés, que es, yo me atrevo a decir, lo equivalente a su identidad como educadores matemáticos que quieren ser, que pretenden ser, o como algunos profesores lo hacen, ¿no? Quizás ellos no quieren interesarse totalmente en la investigación, pero consideran que este tipo de trabajos, este tipo de reflexiones les ayuda a realizar su tarea docente de una manera más adecuada. Yo creo que desde ahí se está construyendo la identidad, y eso hace, y también esto lo podemos ver de las estadísticas de los videos que tenemos, de los comentarios que recibimos. Tenemos comentarios no solo de los estudiantes que se están formando para la maestría o el doctorado, sino que después de que realizan la maestría, de que realizan el doctorado, siguen regresando a nuestros espacios públicos que compartimos por las diferentes redes, a seguir aprendiendo, a seguir, vamos a decir así, bebiendo de este manantial de reflexiones que se construyen en el PROME. Entonces considero que a partir de ahí, pues se va construyendo el sentido de identidad, y yo agregaría una cosa más, el de pertenencia. Son parte de este grupo y no son ajenos a él. Ya, gracias, Sergio. Marta, ¿cuál es tu percepción de este asunto?
Sí, mira, en relación con esta pregunta que nos haces, que cómo logramos que los alumnos se identifiquen con la propuesta que ofrece el PROME, yo quisiera referirme a dos aspectos, ¿no? No porque sean los únicos, sino porque esos me gustaría compartir, ¿no? Uno, retomando lo que tú decías en la pregunta pasada, que somos un cuerpo vivo. Yo así lo percibo, lo he percibido desde que ingresé al PROME. Algo que me parece muy valioso es este trabajo académico que realizamos y que tiene que ver con la preparación de los cursos. Nosotros no permanecemos en un curso de manera estática y por semestres y semestres. A mí en este breve tiempo que llevo participando, me ha tocado trabajar con diferentes colegas. Y entonces, en ese trabajo para el diseño del nuevo curso, al participar nuevos integrantes, obviamente el dinamismo que le damos a las clases me parece que es importante para poder dar una respuesta pues digamos, que se va modificando, que se va transformando a las necesidades de los estudiantes. Este es un aspecto que a mí me parece muy relevante porque como participamos varios colegas en el diseño de un curso, eso los enriquece y no siempre somos los mismos, ¿no? Entonces, el haber participado ya con Mario, el haber participado contigo, he participado ahora con Sergio, con Gabriel, con Alejandro. Entonces, claro que eso enriquece cada uno de los cursos que nosotros diseñamos y también eso se ve reflejado en pues digamos, la interacción que tenemos con los estudiantes. Por otra parte, creo que los comités tutoriales también son un elemento que nos ayuda a esta identificación del alumno con la propuesta del PROME. Los estudiantes tienen desde el principio, en los diferentes semestres, reacciones a los avances que tienen de su trabajo. Tienen preguntas, cuestionamientos que sirven para que a través de lo que ellos van trabajando y revisando, puedan ir transformando su proyecto de investigación, puedan irse aproximando a su objeto de investigación, tomando en cuenta la experiencia y el conocimiento de los diferentes colegas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido son aspectos que nos permiten y que los estudiantes se identifiquen. Y así también como lo comentó Sergio, el seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, en el que estoy participando con Mario y que inicié con Isaías, es también ha tratado de dar respuesta a los intereses de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino de los profesores en general que nos siguen en ese seminario, ¿no? Entonces yo creo que con, digamos, esos tres elementos que yo mencioné, los utilizaría como ejemplos de lo que yo observo que hacemos en el PROME para lograr esa identificación de la que hablamos en la pregunta que nos propones, Javier. Ya. Gracias, Marta. Y Ana Luisa, finalmente, ¿qué nos dices tú sobre este asunto? Sí, ya, mira, coincido con mis compañeros. A mí me gustaría resaltar, cuando uno ingresa a un posgrado, llámese maestría, llámese doctorado, uno puede ver que los intereses pueden ser variados. Puede ser que haya profesores que se inscriban a nuestro programa solo por obtener su grado, por obtener su título, porque a lo mejor se lo están requiriendo para a lo mejor basificarlo o para subirle su salario. Los intereses pueden ser variados, pueden entrar también porque realmente quieren aprender, porque quieren modificar su práctica, porque quieren incidir en su institución. Entonces, yo creo que finalmente aquellos que ingresan por solo obtener un título,
se topan con más cosas que de alguna manera creo que logramos sensibilizarlos sobre su práctica docente. Finalmente, cualquier programa de profesionalización, lo que busca es un cambio en los profesores, que los profesores aprendan y que ese aprendizaje incida en sus aulas. Entonces, yo creo que los profesores o los estudiantes que ingresan a nuestro programa pueden venir con intereses variados, pero cuando están en nuestro programa, creo que hay un aprendizaje que tiene que ver con ciertas, no me voy a atrever a decir que ellos modifican o cambian su práctica docente siempre, pero al menos creo que no son los mismos que entraron. Cuando se van de nuestro programa, no son los mismos profesores que entraron. Y lo que sí me atrevo a decir es que al menos hay una sensibilización sobre la matemática educativa, sobre esta disciplina, sobre los problemas de aprendizaje y de enseñanza que se estudian en esta disciplina, que finalmente nuestra propuesta como programa es de alguna manera profesionalizar a los profesores, pero no porque ellos partan desde cero, ellos tienen mucho conocimiento que nos aportan a nosotros. Lo que nosotros queremos es, creo que también se comprometan con la matemática educativa y hacerles ver que su papel es fundamental en el aula, que puede haber muchos factores que modifiquen o que influyan en un cambio del profesor, pero que finalmente ellos tienen un papel relevante en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y yo creo que la manera en que implícitamente o explícitamente diseñamos nuestros cursos, dirigimos las tesis, aportan a que el profesor se identifique como un actor fundamental de esta disciplina, de esta disciplina llamada matemática educativa. ¿Por qué? Porque voy a tomar ahí tres palabras de una teoría social de Etienne Wenger, porque aportamos compromiso, imaginación y alineación. Y esos tres aspectos tienen que ver con la identidad del profesor. ¿En qué sentido? Hay actividades de los cursos en las que ellos los comprometemos a participar, a participar desde su propia experiencia, que ellos nos digan lo que ellos saben, lo que ellos conocen, como ellos lo saben, a que tomen decisiones, por ejemplo, cuando los ponemos a diseñar una actividad didáctica, a que decidan qué tomar, qué dejar, y que justifiquen por qué lo hacen y por qué no lo hacen. Y por otro lado, contribuimos a su imaginación cuando reflexionamos con ellos sobre su actuar, sobre cómo podrían implementar una actividad o una lección nueva que están diseñando con nosotros, a imaginarse como otros profesores, no siendo los mismos, ¿sí? Cuando ellos ven en otros compañeros cómo implementaron esa actividad, ellos se visualizan. En ese sentido se potencia la imaginación del profesor y ellos mismos se imaginan siendo otros profesores, haciendo cosas diferentes a las que tradicionalmente suelen hacer. ¿Y en qué sentido contribuimos a la alineación? Bueno,
Cuando nosotros compartimos con ellos resultados de la investigación en el campo de la matemática educativa, donde ellos pueden ver que algo que normalmente hacen en su clase no está cubriendo, digamos, los aspectos necesarios para un aprendizaje, para un entendimiento de cierto concepto, y entonces ellos tratan de alinear su experiencia con lo que otros resultados, con lo que los resultados de la investigación en matemática educativa sugieren. Entonces, se da esa interacción entre la experiencia de ellos y el conocimiento de investigadores en el campo de la matemática educativa, y en ese sentido se da una alineación. Y esa alineación muchas veces es bidireccional, es decir, no solo ellos se sujetan a los resultados de la investigación, sino que muchas veces se da cuenta que de la experiencia que ellos tienen no se toma en cuenta en esos resultados. Entonces ellos tratan de modificar esos resultados para adaptarlos a su propio contexto. Y en ese sentido creo que son estos tres elementos: el compromiso, la imaginación y la alineación, que están implícitos o explícitos en las distintas actividades que forman parte de su desarrollo profesional en nuestro programa, las que hacen que ellos se sientan identificados con nuestra propuesta, que finalmente esa propuesta tiene que ver con un aprendizaje, con un cambio en el profesor. Esa sería mi opinión. Bien interesante lo que nos dices, Ana Luisa. Bueno, este posgrado, por el formato en el que se decidió que fuera, vive de interacciones. Entonces, es casi el núcleo de la relación con los demás, ¿sí? Con múltiples y formatos de interacción. Entonces, la reflexión, lo que sigue en esta reflexión es la tercera pregunta, era sobre eso, precisamente, cómo hemos visto las interacciones, si pensamos que son suficientes y cuáles son las que ustedes perciben que es importante incorporar para seguir funcionando, hacer realidad esta comunidad, esta identificación, estos elementos que están platicando. Marta, ¿tú podrías comenzar platicando cosas al respecto? Sí, claro, Javier. Mira, hace un momento antes de empezar la charla, tú hablabas de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta porque tiene características diferentes a otros tipos de herramientas que utilizamos para la comunicación síncrona. Yo creo que nosotros, bueno, una de las cosas que yo considero que se tiene que favorecer es algunas formas de interacción síncrona entre los estudiantes que tenemos y el profesor, lo cual a mí me parece que es necesario, pero también es muy difícil de lograr, debido a la naturaleza del programa, a que tenemos estudiantes de diferentes países, con diferentes horarios y con diferentes actividades por los requisitos de ingreso que les solicitamos. Entonces, me parece que eso es un reto. Creo que en los seminarios que tienen los estudiantes, se trata de lograr este tipo de comunicación, pero es asíncrona. Entonces, son los medios con los que contamos ahorita, los foros en los que ellos pueden interactuar, pero que me parece que de pronto quedan cortos para alguna respuesta más inmediata, para poder tener como la idea y poder dar respuesta a inquietudes de una manera más expedita. Entonces, yo visualizo en ese sentido, no puedo hablar de cómo ha evolucionado el formato, pues porque soy de reciente ingreso, ¿verdad? Pero creo que
que necesitamos explorar todas estas alternativas que nos permitan tener una comunicación más inmediata con los estudiantes, llámese correos, foros, incluso, por ejemplo, medios como el WhatsApp, donde nos hacen preguntas porque están haciendo una reflexión y quieren saber nuestra opinión o algún comentario o alguna recomendación o bibliografía adicional para que puedan profundizar en un tema o tener una reacción de nuestra parte a alguna idea que ellos están interesados en plasmar. Entonces, creo que es importante explorar diferentes medios para poder favorecer esta interacción de manera más pronta, de manera más expedita, ¿no? En ese sentido dejaría yo mi respuesta en cuanto a las formas de interacción dentro de nuestro programa, ¿no? Con los estudiantes. Gracias, Javier. Gracias, Marta. Isaías, ¿tú qué nos dices al respecto? También poco puedo hablar sobre este proceso que ha tenido el PROME. Seguramente desde los inicios tú serás el mejor testigo en la manera como interactúan con los profesores, con nuestros estudiantes, pues era de una manera muy distinta, supongo, de la que ahora nosotros nos podemos interactuar. Estoy de acuerdo con Marta en el sentido de que me parece que sí podemos fortalecer esta necesidad de inmediatez que a veces tienen los propios profesores y nosotros mismos tenemos para comunicarnos con ellos. Es algo complejo porque cómo tratar de suplir la interacción presencial con un programa que fue creado para la no presencialidad. Digamos, en apariencia uno puede suponer que pudiera ser hasta contradictorio, pero las tecnologías nos han ofrecido o nos ofrecen, si no suplirlas, porque uno no lo va a poder hacer. Vamos, un ejemplo claro es ahora mismo. Nosotros estamos comunicándonos de manera síncrona, aunque no estamos en el mismo espacio. Pero eso genera una interacción distinta de si, por ejemplo, estuviéramos en el mismo espacio. Si estuviéramos, por ejemplo, en un mismo lugar, en el salón, por ejemplo, en la sala del PROME, ahí haciendo esta misma mesa, eso genera otra dinámica en nuestro grupo, por supuesto. Entonces, a lo que voy es que no vamos a suplir esa interacción presencial. Creo que va a ser muy difícil suplirla con todas las tecnologías que pueda haber. Sin embargo, sí nos podemos aproximar a una interacción que ofrezca una respuesta inmediata a las necesidades de los estudiantes, pero no solo eso, sino también a la necesidad de comunicar las ideas con nosotros. Tú mismo has marcado la pauta, tú, Javier, has marcado la pauta en intentar hacer seminarios con este tipo de herramientas, con la herramienta del Zoom, algo que es muy difícil hacer con, por ejemplo, el Skype. Se puede hacer, pero sí es un poco más inestable el Skype que el Zoom. Yo sé que tú, por ejemplo, lo has hecho en horarios no precisamente del PROME, es decir, horarios laborales, porque te has tratado de ajustar a los horarios de los estudiantes. Sin embargo, creo que es un esfuerzo grande el que has hecho para que la interacción presencial o interacción por lo menos que se pueda tener entre varios estudiantes o esa riqueza que se pueda tener al interactuar con varios estudiantes, tú lo has hecho posible. Me parece que lo has hecho de manera posible, pero de manera individual. Creo que en el PROME sí me parece que es un área de oportunidad el hecho de intentar conseguir programas o plataformas como estas más de manera institucional para que nosotros podamos trabajar con mayor dinamismo con los estudiantes. Incluso creo que otra manera también en la que podemos interactuar nosotros como profesores es hacer seminarios con nuestros propios estudiantes. Todos nosotros tenemos más de 2
incluso hasta a veces más de 5 estudiantes a los que les estamos dirigiendo sus tesis. Incluso tenemos también estudiantes egresados ya. Creo que podemos cada uno de nosotros hacer nuestros propios seminarios con nuestros estudiantes para que de esta manera fortalezcamos nuestras líneas de investigación y sepamos incluso qué están haciendo nuestros egresados, cómo estos egresados pueden ayudarles a los nuevos o a los estudiantes que están todavía en el PROME. Es decir, maneras distintas de interactuar creo que podemos implementar para enriquecer todavía más la experiencia que puedan tener los profesores en el PROME. Está bien interesante lo que dices. Ana Luisa, ahora que anduve un poco alejado del PROME, cuando una ocasión que regresé empezó a surgir un eslogan por ahí de la virtualidad nos une, ¿sí? Que finalmente en el corazón de las cosas se está hablando de interacción, ¿sí? Es decir, estamos juntos, pero ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Y ahorita con lo que los compañeros comentan, ¿tú sientes que todavía le falta más intensidad a esta interacción o lo que tenemos o lo que se ha hecho nos ha juntado lo suficiente a toda la comunidad? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la interacción no debe radicar en el medio, llámese Skype, llámese correo, llámese un Zoom, llámese un WhatsApp, una llamada telefónica. Estos han ido evolucionando, las herramientas, y nosotros, pues, hemos usado las que más nos acomodan, por así decirlo, pero a mí me parece que la interacción tiene una fortaleza en las palabras, en el hecho del tiempo también en que se responde una duda, en que ¿cuál es la idea? ¿A dónde voy? Es, como dice el doctor Isaías, nunca vamos a ser presenciales, no vamos a tener una interacción física siempre. Claro, hay estudiantes que vienen, hacen una estancia de 1 a 2 semanas aquí con nosotros y les enriquece bastante esa interacción. Pero a lo que yo voy es a que el punto importante para mí es que el estudiante sienta que hay una persona atrás de esa herramienta tecnológica que está al pendiente de él, que lo tiene presente, que está preocupado por su trabajo, y no nada más me refiero a los estudiantes que asesoramos. Esa interacción en los foros, estar siguiendo sus comentarios, estar dando respuestas a sus comentarios, en la propia actividad de evaluar sus trabajos. El punto es que el profesor sienta, pues, que detrás de ese aparato hay alguien que le puede escribir, que le puede consultar una duda, que le puede pedir un documento y que la otra persona va a responder. Entonces, creo que me atrevo a decir, que lo que nos ha sostenido como un programa en línea es ese servicio de estar atentos con ellos, de buscar cualquier medio para comunicarnos. Y, por ejemplo, yo lo he sentido, ¿sabes? Cuando me ha tocado que hacemos las entrevistas a los aspirantes y me ha tocado personas que me dicen, yo puedo a tal hora porque yo trabajo en una comunidad en la que no hay nada de tecnología
y para poder tener acceso a internet tengo que bajar a cierto pueblo y estar 1 hora. Entonces, dura en 1 hora de tiempo. Entonces, recuerdo mucho a 2 aspirantes que estábamos a punto de hacer la entrevista y les falló el internet. Entonces, ya no pudimos hacer la entrevista por Skype. Y entonces, inmediatamente les dije, dame tu número de teléfono y te marco. ¿Sabes? Ellos se han sorprendido. O sea, ¿de verdad usted me puede marcar? Sí, yo te marco, dame tu número de teléfono. O sea, el servicio de atenderlos, de que ellos sepan que a como sea, nos podemos comunicar. Y entonces, le llamo por teléfono y la entrevista sigue. Entonces, claro que va a haber herramientas que se van a ir innovando. El Zoom es una de ellas, que tiene sus pros y sus contras, como han tenido todas. Pero me parece que lo fundamental es que ellos sientan que detrás de esa herramienta hay una persona que estamos al tanto, que estamos con la mejor intención de ayudarlos y de que se sientan ellos que están en este programa. Ese sería mi comentario, Javier. Muy bien, Ana, bien interesante. Pues, Sergio, ¿qué nos dices en tu corta experiencia, como nos decías al principio? ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, lo que ha mencionado Ana ahora, de verdad que me parece sumamente interesante, ¿no? Y comparto la visión de que nuestro programa, aunque estamos todos repartidos en diferentes partes, pero nuestros estudiantes, los profesores que están ahí con nosotros y así, ¿no? Que están con nosotros, aunque estén lejos, están con nosotros. Saben que si recurren a cualquiera de nosotros, nosotros estaremos ahí para la comunicación. Y que definitivamente la herramienta, como esa separación que hizo Ana, me gusta mucho, ¿no? La cuestión tecnológica va evolucionando, pero los que han estado, siempre se han preocupado por responder, por estar. Y eso me parece sumamente importante, lo que menciona Ana, de que estamos, y creo que hay que declararlo aquí cuando nuestros colegas profesores vean este video. Creo que sí es necesario decirlo. Yo he visto en el compromiso también de mis compañeros. Pasaría yo lista otra vez, no tiene caso, ¿no? Pero ver cómo es que ustedes, todos mis colegas, doctores del PROME, siempre están ahí para acompañar a sus estudiantes. Se preocupan, los buscan. Incluso también hay que mencionarlo, ¿no? Algunos estudiantes que tienen algunas dificultades, están nuestros colegas enviando correos, tratando de llamar, tratando de resolver los asuntos administrativos, ¿no? Siempre se está ahí. Y todo esto, pues, de una alguna forma, implica comunicación con distintas herramientas. Definitivamente también comparto algo que en cuestiones prácticas es necesario. Igual. Marta utilizaba 2 adjetivos que me parecieron adecuados, ¿no? Inmediatez y que sea de una cuestión expedita. Definitivamente nunca vamos a llegar a ser, quizás nunca lleguemos a ser de estar todos juntos al mismo tiempo, pero como menciona Ana, la cuestión de la herramienta quizás nos ayude a futuro. Y yo veo que en los seminarios, en las distintas actividades que se han organizado, siempre se trata de dejar un espacio para que todos estemos al mismo tiempo y para que luego los que no pudieron estar, estén y participen. Eso me parece
también enriquecedor. Definitivamente no puedo hablar de cómo es que fue el inicio de la maestría o el doctorado en el PROME, de cómo era la comunicación, pero a mí me parece que, como decía hace rato, para cuestiones prácticas, ahora tenemos que encontrar la mejor manera, la mejor forma, el mejor momento, la mejor herramienta para tratar de dar más inmediatez a la respuesta. Y con lo que mencionaba Ana, ¿no? Que pues, yo con la disposición te puedo llamar, yo con la disposición te puedo enviar un correo, yo con la disposición te puedo, me puedo comunicar contigo e interactuar. Me parece que se da con las herramientas actuales con las cuales el programa cuenta, se da, ¿no? Y también la parte humana que hace que todo eso funcione, ¿no? Nuestra parte técnica que está con Leti y Manuel, siempre tratan de que las cosas, en cuanto sea algo muy formal que se quiera comunicar, siempre sea claro, se realice. Pues a mí me parece que sí hay esta comunicación, sí hay esta interacción. Yo también, a lo mejor, por cómo es que estas cosas nos obligan, ¿no? Que esto, hasta cierto punto, por razones prácticas, tiene que ser más inmediato. Entonces, tenemos que encontrar la forma de realizarlo, enfrentando las dificultades de que pues todos estamos en distintas partes, que todos realizamos distintas actividades, que a lo mejor como profesores de un instituto tenemos que cumplir cierto horario, tanto nosotros como profesores como los que forman parte del programa de matemática educativa como estudiantes, ¿no? Entonces todos tenemos que encontrar la manera de interactuar mejor, ¿no? Y encontrar esos momentos para realizarlo de una manera más inmediata, expedita, que, voy a utilizar la palabra, que satisfaga a ambos, ¿no? En nuestras reflexiones, que podamos tener esos momentos para reflexionar. Considero que lo que se ha venido diciendo es sumamente interesante, importante, y quiero hacer énfasis en lo que Ana decía, ¿no? La parte humana. De que de nuestra parte siempre vamos a tratar de estar ahí para resolver, para acompañar, y ojalá que encontremos las herramientas adecuadas para realizar esto, además de las que ya tenemos. Muy bien, Sergio. Ana, habías levantado la mano, te escuchamos. Sí, gracias, Javier. Mira, me acordé también algo que es también muy importante. Los medios sociales como Facebook, como Twitter, como el canal de YouTube, han venido también a potenciar nuestra interacción, porque, por ejemplo, el hecho de transmitir los exámenes, de transmitir los seminarios, es siempre pensando en los profesores, siempre pensando en ellos. No sabemos en qué momento lo van a ver, no sabemos si en ese momento están de manera sincrónica siguiendo un examen, siguiendo el seminario, pero son medios de comunicación que están pensados para ellos, la idea de transmitir los exámenes fue para también que ellos conocieran. Algunos profesores se ponen nerviosos, no saben qué van a hacer ese día, qué les puedan preguntar. Entonces, el ver un examen, pues se dan cuenta de cómo sucede, qué es lo que, el proceso que lleva a la presentación o la defensa de la tesis. Entonces, también es importante reconocerlos como medios de comunicación importantes en nuestro programa. Transmitir un examen para mí es una manera también de darle la seriedad que tiene nuestro programa, ¿sí? Y me gustó la palabra que dijo Sergio. Se trata de un proceso de acompañamiento. Llámese por medio de qué, pues cualquier medio. Si no puedes por internet, por teléfono. Si no puedes por esto, por este otro. Pero es eso, es que se sientan acompañados.
y que vean en nuestro programa que existe, que es real, porque voy a contar algo que sucedió. O sea, yo tuve un estudiante que vino a conocer las instalaciones, que vino a conocernos a los que estábamos de manera física, pero sentía en él como, ¿existirá ese programa? ¿De verdad? Ay, ¿quién es fulanito? ¿Y quién es menganito? Y yo con todo gusto, aquí estamos, existimos. Existimos para darle servicio a ustedes. Y somos reales, aunque no nos puedan ver físicamente. Y además el peso que tiene la institución es también muy importante para la seriedad que merece nuestro programa. Era todo lo que quería agregar, Javier, gracias. Muy bien. Bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta, pero como la cuarta pregunta, por las características que tiene, casi nos lleva al cierre, ¿sí? Va acompañada con el cierre de esta mesa de diálogo. Pero quiero, a raíz de lo que ustedes dicen, este programa tiene el carácter muy singular de lo privado y lo público. Este es más público que privado. Es decir, no es nuestro proyecto, es el proyecto para otros, ¿sí? Sin los otros, esto no tenemos sentido ninguno de los 5 que estamos aquí. Claro, nuestras vidas tienen sentido, ¿no? O sea, no. Pero quiero decir, como agrupación que reflexiona y que comparte, como comunidad que da certeza, que da dirección, que da todo lo que ustedes han comentado, eso nos hace, pero lo hace de una manera, por eso la pregunta de la interacción, es decir, es romper primero con la distancia, que tiene su chiste. Luego de que rompe la distancia es tener la certeza que del otro lado siempre hay alguien, ¿sí? De un alguien empático, de un alguien interesado. No es lo que le damos nosotros nada más a los estudiantes, sino que los estudiantes nos aportan a nosotros, ¿sí? Y ya pasando, o sea, a esta última parte que ha venido increciendo lo que ustedes han venido diciendo en relación a la comunidad que tratamos de construir, todo programa puede ser evaluado, todo proyecto educativo puede ser evaluado. Debe ser evaluado, interna y externamente. Entonces, y de hecho estamos sujetos a evaluaciones con CONACYT, y nosotros mismos, sistemáticos o no, pero siempre estamos pensando en eso. Pero la evaluación es un elemento claro para construir lo que sigue. Es decir, evaluamos 19 años para saber el año 20 qué hace este programa. Pero lo que guía una acción también es una ilusión y también es un imaginario, ¿sí? Tenemos, la misma Ana nos decía, bueno, es que los otros, provocar la imaginación en el profesor también está en nosotros. Nosotros mismos tenemos que imaginar hacia dónde va este posgrado, esta tarea, que no nada más es el cumplimiento de checar y graduar y lo que sigue, ¿no? Entonces, esa es la invitación a que ahora sí, para que no sientan que yo lo estoy forzando, ustedes empiecen el que quieran, platíquenos su imaginario sobre lo que piensa que puede ser este posgrado, de lo que hay que hacer, de lo que le gustaría hacer, de lo que le gustaría aportar, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿quién se anima a empezar a platicar sobre ese asunto? ¿Sí? Ya los dejé pensativos y soy un gacho. A ver, Marta, platícanos, por favor. Ok, pues mira, esta pregunta que nos haces parece de trampa, pero nosotros en algunas reuniones del cuerpo académico nos hemos planteado esa pregunta. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar en relación con lo que nosotros quisiéramos y esperamos del programa
a corto, a mediano, a largo plazo y construir entre todos los colegas como una visión de lo que queremos para el PROME, de lo que queremos formar con nuestros estudiantes. Yo creo que en particular a mí, dentro de las cosas que me parece que serían muy importantes, que yo visualizo como importantes, serían como posicionarnos como una comunidad, porque lo hacemos de manera individual. Yo sé de colegas que participan, tú mismo, Javier, eres una persona que ha contribuido de manera individual, de forma importante, digamos, por ejemplo, en una Secretaría de Educación Pública con alguna actividad que has tenido que desempeñar, igual que otros colegas. Pero yo creo que sería muy importante como una comunidad, como un cuerpo académico, tener esa presencia, más allá de las aportaciones valiosísimas que se dan de manera individual, conformarnos como un grupo que puede dar una visión de conjunto, una visión global desde nuestros ámbitos de expertise. Yo creo que eso es algo, desde mi punto de vista, que nos falta y que tendríamos que trabajar en esa dirección. Creo que lo estamos, que lo tenemos visualizados, creo que es una inquietud que compartimos porque lo hemos manifestado en estas reuniones de cuerpo académico y que tal vez estamos trabajando en eso desde diferentes trincheras, pero pienso que es algo que todavía es una actividad, una tarea por realizar y que nos conformaría como de una manera más sólida, como que nos haría visibles de otra forma, ¿no? Más allá de los aspectos individuales que cada uno de nosotros podemos aportar, una visión de conjunto. Eso creo que a mí me parece que sería un aspecto en el que necesitamos trabajar, ¿no? Eso nos permitiría, pues digo, plantear proyectos, conformarnos como un programa que esté a la vanguardia, que sea una propuesta educativa dinámica, viva, que permita ofrecer opciones a los interesados, a los profesores, a los docentes, a los que se quieren formar como investigadores en la disciplina. Yo considero que eso que se podría enriquecer más y que se enriquecería con este trabajo de conjunto. Entonces, es digamos, una visión que yo tengo en mi imaginario y que pienso que se tiene o que me gustaría contribuir en esa dirección. Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias. Qué interesante. No, gracias a ti y saludos a todos. Sergio, coméntanos algo, por favor. Tu audio, Sergio. Tu audio. Ya. A ver. Muy bien, ya te estamos escuchando. No, ya te dejamos escuchar de nuevo. Ya, ahora ya. Ya, muy bien. Yo estoy viendo mis apuntes, mi trampita, ¿no? Ajá. Voy a responder en términos de la pregunta que compartimos, ¿no? Al inicio, respecto al servicio del PROME a la sociedad, a la comunidad de profesionales. Pues yo definitivamente vi la pregunta y me respondí, claro que sí ayudamos, ¿no? Claro que sí contribuimos, ¿no? En todo este tiempo, creo que muchos profesores han profundizado sus reflexiones respecto a su práctica, respecto a lo que hacen en el salón de clases, han reflexionado sobre distintas cosas que algunas veces están fuera del salón de clase y que influyen en el salón de clase igual, ¿no? Entonces, claro que el programa ha impactado como nota, ¿no?
en donde yo realicé los estudios de licenciatura, había una profesora que había hecho no recuerdo si la maestría o el doctorado en el programa, ¿no? Marta Jarero. Maestría. ¿No? Entonces, me parece, y yo aquí lo tengo que reconocer, ¿no? Me parece, a mí en ese entonces, siempre me ha parecido, me pareció una excelente profesora, ¿no? Una excelente profesora en cuanto a su conocimiento y el manejo de lo que nos compartía en el salón de clases, y también como persona, como ser humano. Y ahí está el impacto, ¿no? El mismo PROME ha influido en mi formación. Y a lo mejor yo nunca lo busqué, nunca lo buscamos nosotros, ¿no? Pero ahí está la evidencia del impacto. El impacto, me atrevo a decir que fue positivo, ¿no? Sino, yo compartiendo aquí con ustedes, sino aquí aprendiendo también de ustedes, y tanto ustedes, mis colegas, como mis colegas profesores que formamos, y ahí está redundando, ¿no? En el impacto del programa. Definitivamente tenemos que seguir avanzando. El impacto no solo se ve en el personal humano que se ha formado, sino en la producción literaria, producción de los trabajos de los diferentes colegas que se han publicado en distintos espacios, libros, artículos, ¿no? Ahí es parte del impacto. Definitivamente, creer que a los 3 años de abierto el programa se iban a tener a lo mejor resultados inmediatos, yo creo que eso sería una ilusión, ¿no? Y todos estos resultados que se tienen han sido parte de un largo proceso. Y aquí a mí me gustaría mencionarlo, ¿no? De que el programa es una inversión a largo plazo que conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo cada vez más productos, más impacto, mayor ganancia para todos. Y que tenemos que ser pacientes, y que tenemos que estar todos ahí trabajando. Y que definitivamente ver esto como un proyecto, como tú decías, no que nuestra vida sea el PROME, pero sí un proyecto en el que nos involucremos y hagamos que esto vaya creciendo y vaya teniendo mucho más impacto en cuanto a la sociedad, al conjunto de gente que nos interesa trabajar, que son los profesores de matemáticas, la formación de personal altamente capacitado para reflexionar sobre sus tareas. Y yo creo que de esa forma el PROME va impactando, y lo ha estado haciendo. Y tenemos que plantearnos esta necesidad y esta idea de que tiene que ser a largo plazo. Es un proyecto en el cual nos tenemos que comprometer, porque necesita tiempo para madurar. Y estamos en el camino, y en esto pues estamos. Y espero yo como recién de nuevo ingreso, poder permanecer más tiempo aquí y seguir colaborando con todos los que forman el programa. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Isaías, compártenos tu imaginario. Bueno, si mi imaginario va en el sentido de lo que comentó Marta, ya había sido un ejercicio que los dos habíamos trabajado en algún momento, lo suspendimos, que lo vamos a retomar. Incluso me atrevería a decir que el imaginario que teníamos o que tenemos en el PROME, en aquel ejercicio al que hace referencia Marta, en una junta de academia, fue que seamos algún referente para las decisiones de política educativa en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que, todas las instituciones sirven para algo, están hechas para algo. Por ejemplo, las instituciones de salud, de seguridad, de financieras, etcétera, instituciones de educación, están hechas para servir. Y de hecho están pensadas para que no importe quién esté ahí, siempre la institución sirva para algo.
Yo creo que, y aquí me parece que actúa mucho de mi ego institucional, en el sentido de que mi imaginario, lo voy a decir así, sí me gustaría que en algún momento el PROME se convierta en ese referente de una política educativa en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Del mismo modo, quizá, o parecido al modo como sucedió en el CIMBESTAB en los años 70, cuando se escribieron los libros de matemáticas, cuando había la necesidad de una reforma a una reforma educativa, pero en específico en cuanto a la enseñanza del lenguaje y de las matemáticas, el Estado, la Secretaría de Educación Pública miró al CIMBESTAB como aquellos expertos en matemáticas para crear estos libros. De ahí precisamente se derivó el Departamento de Matemática Educativa. Del mismo modo es como yo me imagino al PROME, que cuando se tenga o cuando el Estado quiera decidir sobre el rumbo en cuanto a la educación matemática, cómo hacer que los estudiantes aprendan mejor, o que los profesores enseñen mejor o tengan una mejor enseñanza, una práctica de instrucción mejor o más capacitada, miren al PROME. Porque creo yo que nosotros, ya lo hemos dicho en las intervenciones anteriores, lo hemos resaltado, hay mucho por hacer, claro, pero también hay mucha experiencia que se tiene, hay mucho trabajo hecho a lo largo de estos ya 19 años, casi 20. Tú puedes dar testimonio, tú mismo, Javier, tú puedes dar testimonio de esta evolución que ha tenido el PROME, y me parece que hay mucho potencial en cuanto a su personal, tanto académico como administrativo, para que el PROME se convierta en ese referente. Y no por menospreciar a otras instituciones. Yo sé que hay otras universidades y otros programas que aportan cosas muy interesantes en cuanto a la educación matemática, pero por eso dije, aquí está actuando mi ego, y no solo como, vamos, no como persona, sino un ego institucional, en el sentido de que sí me imagino que el Instituto Politécnico Nacional, por medio, claro, del PROME, se convierte en ese referente. Ya hubo una primera aproximación cuando el secretario académico nos invitó a hacer un plan, un programa de cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas en la educación básica. Aportamos algo, pero creo que todavía falta que nuestras voces se escuchen más. Me parece que uno de nuestros retos como grupo académico, como programa académico, es hacer que el PROME tenga esos métodos, esos fines para lograr que las instituciones, que la Secretaría de Educación Pública en particular, mire a nosotros como un lugar donde donde se le puede ofrecer alternativas viables para la mejora en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Pues ese es mi imaginario como, por supuesto, como PROME. Y nada más, una más, claro, o el otro imaginario es que tengo en lo particular es que nos convirtamos también en un grupo más fuerte en cuanto a número. Somos ahora 9, 8 profesores. Creo que tener más profesores es viable, y en ese sentido también al ser más profesores, creo que podríamos llegar a más aulas, a más profesores podemos compartir incluso nuestra experiencia en lugares que nosotros podemos o que no tenemos imaginados que hay. Por ejemplo, en los lugares que decía Ana Luisa sobre aquellos profesores que están en la sierra, yo creo que tener más profesores podemos llegar a esas instancias, a esas aulas donde a lo mejor creo que podemos aportar algo para su enseñanza. Muy bien. Gracias, Isaías.
Bien, Gracias a ti, Javier. si nos haces el favor, Ana Luisa, de concluir con esta pregunta y con tu visión. Eh, para mí, mi imaginario es que el PROME haga historia. Y para ser, claro, coincido con mis compañeros que sea un referente para la profesionalización de los profesores de matemáticas. Y quisiera contar una anécdota que me va a llevar a lo que quiero puntualizar. No voy a decir nombres, pero una de mis estudiantes de Sudamérica, cuando estaba en busca de hacer una maestría, no conocía nuestro programa y se acercó a una persona reconocida en el campo de matemática educativa. Y bueno, ella lo que había buscado eran programas, no específicamente en matemática educativa, pero programas cercanos en su país. Entonces, cuando se topa con esta persona le dice, mira, hay un programa de matemática educativa en línea que vale más que todos estos que has encontrado. Y yo, wow, qué padre que se expresen así de nuestro programa. Entonces, de alguna manera, ¿qué quiero decir? Por un lado, que ya somos un referente, ¿sí? Para algunas personas, en algunos lugares específicos, ya somos un referente. Y en todo caso, lo que yo en ese momento me cuestioné, dije, ¿qué le hizo a esa persona decir que nuestro programa valía más que todos esos programas que ella ya había enlistado ahí como posibles programas para hacer su maestría? Me quedé pensando en ello y por eso dije, bueno, cuando hablo de hacer historia, Javier, yo creo que nos hace falta documentar, cosificar el proceso de la maestría, cosificar lo que hacemos, la formación que damos, los cambios que se vienen. En este sentido, creo que el programa es un proyecto flexible, que puede modificarse con los cambios que se den. Y yo creo que para hacer historia, mi imaginario es que como núcleo académico básico de este programa y en conjunto con nuestros profesores, estudiantes, documentemos la historia del PROME de diferentes aristas. No me refiero a estar escribiendo cómo ha evolucionado, no. Por ejemplo, los artículos que se derivan de las tesis, pero también me refiero a temas específicos sobre nuestro programa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos ha mantenido como programa en línea? Somos el único en México. Y me atrevo a decir que el único en Latinoamérica. Es el único en Latinoamérica. Y va a cumplir 20 años, Javier. Cuando hace 20 años la tecnología no estaba como ahora. Y nos hemos mantenido. Entonces, hacer historia. Y para hacer historia me atrevo a decir que necesitamos escribirla. Y escribirla no como un libro de historia, sino documentar todo lo que hacemos desde diferentes aristas. Esa es mi aportación, Javier. Muy bien. Compañeros, de verdad me ha gustado mucho lo que han dicho, lo que han platicado. Y me parece que a nuestros estudiantes les va a parecer interesante. Pueden tener visiones contrastantes a las nuestras. Eso tiene que ser. Y ya lo dirán, porque ellos van a comentar lo que aquí se dijo. Pero un poco con todo lo que ustedes dicen, lo que ha ido surgiendo, yo creo que
un imaginario de este programa se está cumpliendo. Quería romper con la exclusión. Todo el que ha estudiado con nosotros, de un lugar donde no lo había, desde la sierra, las mujeres, hemos logrado romper esa exclusión. Los que no tenían oportunidad han encontrado una oportunidad en esto. Desafortunadamente no todos, pero sí muchos. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Gracias, colegas, por su reflexión, por hacerlo de cara a los estudiantes. De nuevo volvemos a lo público y entonces ahí estaremos. Bueno, ya estaremos discutiendo qué pasa con estas mesas. Tenemos el otro grupo, ustedes son la generación nueva del PROME y yo creo que el PROME va a recibir mucho de ustedes a futuro. Pues hasta luego, muchas gracias, buenas noches, colegas, estudiantes. Espero que les sirva habernos escuchado todo lo que aquí se dijo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. He told me to have faith that could return. He told me I'd